Vamos a plantear este ejercicio, ejemplo 10.5 del libro de Smith. Como habíamos comentado, se tiene un sistema ternario de 3 componentes, en este caso es acetona, acetonitrilo y nitrometano. Si este sistema se tiene a 80 grados Celsius y 110 kilopascales, con las composiciones globales siguientes, son composiciones conocidas, punto 45 Z1, punto 35 Z2, que sería para acetonitrilo, y Z3, que es la fracción molar global de nitrometano, es 0.2. Suponiendo que la ley de Raoult resulta apropiada, hay que determinar la cantidad de fase líquida, la cantidad de fase vapor, fracciones en la fase líquida y en la fase vapor. Se dan como dato las presiones de vapor de las especies puras a 80 grados Celsius. Estas se pudieron determinar por medio de la ecuación de Antoine. Ya se nos dan como dato. Entonces el problema está planteando una separación. Pensemos que teníamos esta mezcla en fase líquida, ingresa a un separador flash que se encuentra a estas condiciones, 80 Celsius y 110 kilopascales. Sería la presión y temperatura dentro del equipo. Si consideramos líquida la fase ideal, más bien la fase líquida, e ideal la fase vapor, estamos hablando de la ley de Raoult. Vamos a analizar entonces los datos. Yo preparé una hoja de cálculo donde escribí los datos de este ejercicio. Tenemos acetona, acetonitrilo y nitrometano con estas composiciones conocidas. Y estas son las presiones de saturación de cada componente puro. Yo no conozco inicialmente las composiciones a esas otras condiciones, que sería 110 kilopascales y 80 grados Celsius, por lo que es necesario aplicar la ley de Raoult. Aplicando la ley de Raoult, es esta. Aquí se me pasó a borrar este. Como aplicamos la ley de Raoult, sabemos que la ley de Raoult nos dice que la presión parcial del componente I en fase gas es igual a la presión parcial del componente I en fase líquida. En el equilibrio ambas son iguales. Yo puedo entonces incluir la definición de la constante Ki, la relación de equilibrio de fracciones molares, de manera que si yo la despejo de esta ecuación, vamos a obtener una relación que nos permite calcular la constante Ki para cada componente dentro de este sistema. Esta es la relación que nosotros podemos utilizar. Con estos datos, la primera pregunta que nos podemos plantear es si a esas condiciones de 80 grados Celsius y 110 kilopascales, esta mezcla va a existir en fase líquida, como una mezcla ya sea en equilibrio líquido-vapor o en fase vapor. Lo podemos explicar de la siguiente manera mediante este pequeño diagrama. Si nosotros analizamos los valores de presión en un gráfico, digamos, en una recta ascendente donde a la izquierda tenemos valores de presión más pequeños, a la derecha valores de presión más grandes. A valores de presión más pequeños tendríamos una fase vapor. Entonces aquí lo voy a escribir. Tendríamos una fase 100% vapor. Posteriormente, esa fase vapor llega a un punto, de hecho es el punto de rocío, al punto de rocío donde condensa la primera gota de líquido. Entonces justo ahí se comienza a formar la fase líquida. Entonces, después del punto de rocío vamos a tener una fase líquida más vapor. Posteriormente, el punto de burbuja lo podemos analizar si en esta zona a la derecha tenemos 100% líquido.
Si en esa zona tenemos 100% líquido, es decir, nosotros tenemos presiones más altas. A presiones más altas, un componente presurizado se encuentra en fase líquida. Si disminuimos la presión, llegamos a un punto de burbuja que es donde se forma la primera burbuja de vapor. Entonces yo no sé realmente a esas condiciones del sistema, a 80 grados Celsius y 110 kilopascales, yo no sé si me voy a encontrar en la fase 100% vapor, en la fase líquido más vapor o en la fase líquido. Entonces, es necesario encontrar estos dos puntos, el punto de rocío y el punto de burbuja. Lo que necesitamos hacer es encontrar estos puntos. Si mi presión es menor al punto de rocío, yo tendré 100% vapor. Si mi presión está entre el punto de rocío y punto de burbuja, es una fase líquido más vapor. Y si mi presión va más allá del punto P de burbuja, tendré 100% líquido. Entonces, debido a esto, es necesario calcular los puntos de rocío y punto de burbuja. Si el problema como dato me hubiese dicho que yo tengo una mezcla líquido-vapor, no es necesario calcular estos puntos. El libro lo hace así para aprovechar el problema y calcular en una destilación flash los puntos de rocío y punto de burbuja. Vamos a analizar cómo podríamos calcular estos dos puntos. El libro entonces explica que primero hay que realizar los cálculos de presión de burbuja. La presión de burbuja nosotros la tenemos aquí, que es donde de fase líquida pasamos a la primera gota de vapor. Entonces las composiciones del punto de burbuja son las composiciones directamente del líquido, que son las que se nos dan como dato. Para el cálculo de punto de burbuja, estas composiciones son de la fase líquida. Para el cálculo del punto de rocío, estas composiciones son de la fase vapor. Eso es lo que menciona aquí el libro. Vamos a aplicar los cálculos para presión de burbuja. Para presión de burbuja, nosotros tenemos que nos encontramos en el punto donde es prácticamente 100% líquido. Entonces las composiciones corresponden a la fase líquida. La presión de burbuja se puede calcular con esta ecuación de aquí abajo, que es la sumatoria de XI por presión de saturación del componente I. Sería simplemente sustituyendo los datos. 0.45 por 195, como yo lo tengo acá en la hoja de Excel. Entonces, lo vamos a tomar así. La presión de burbuja sería igual a este multiplicado por este más este multiplicado por este más la fracción de nitrometano multiplicado por la presión de saturación de nitrometano. Corresponde a 132.36 kilopascales. Ese es el procedimiento que hace el libro. 132.4 aproximadamente, que proviene de la sumatoria de las presiones parciales. En realidad esta ecuación es la ley de Dalton. Para la siguiente parte, entonces el punto de rocío se calcula con esta ecuación. Es 1 entre la sumatoria de YI entre presión de saturación I. Entonces ahora para punto de rocío, las composiciones en la fase vapor serán los datos que tenemos, porque en el punto de rocío es el punto donde se forma la primera gota de líquido. Entonces prácticamente la mezcla es 100% vapor, como lo estábamos analizando en este diagrama. En el punto de rocío tenemos 100% vapor
En el punto de burbuja tenemos 100% líquido prácticamente. Entonces vamos a sustituir, sería 1 entre Y1 entre P1 de saturación y así sucesivamente. Vamos a desarrollarlo en la hoja de cálculo. Sería 1 entre el primer término es Y entre presión I de saturación, partiendo de esa ecuación, más Y entre la presión de saturación 2, más Y entre la presión de saturación 3. Entonces me da 101.5 kilopascales aproximadamente, que es este valor. Entonces si analizamos la recta que construimos aquí, vamos a anotar los datos. Punto de rocío nos dio 101.5 y 132.4. 101.5 kilopascales. Y el de burbuja, más o menos 132.4. Entonces, estos son los puntos de rocío y de burbuja de esta mezcla. Vamos a analizar también el dato. Nuestro dato son 110 kilopascales. Entonces, 110 está en esta zona, entre 101 y 132. Por eso es la fase líquido más vapor. Entonces, nuestro dato del sistema es 110 kilopascales. Por lo tanto, con estos puntos, yo concluyo que vamos a tener una mezcla líquido-vapor. Entonces, en ese equipo, a esas condiciones, a 110 kilopascales se bajó la presión, por lo que vamos a tener una mezcla de líquido más vapor. Esa es nuestra conclusión. Entonces, es lo que comenta el libro, ya que la presión conocida se ubica entre el punto de burbuja y punto de rocío, el sistema se encuentra en la región de dos fases. Entonces hay que hacer un cálculo de vaporización instantánea por medio de las siguientes ecuaciones. Primero, con la ley de Raoult, vamos a determinar las constantes K de cada uno de los componentes, que es PI entre presión del sistema. Vamos a realizarlo aquí en la hoja de cálculo. Presión del sistema va a ser, la voy a colocar aquí abajo, 110 kilopascales. Voy a agregar aquí una columna de KI, que sea la presión de saturación de ese componente entre la presión total. Lo vamos a colocar absoluto. 1.8, 0.88 y 0.45. Voy a recorrer más para acá. Entonces, estos son los valores de KI para cada componente: acetona, acetonitrilo y nitrometano. Son adimensionales, 1.77, 0.88 y 0.45. Para poder calcular la vaporización instantánea de los balances en masa que acabamos de deducir, recordemos que se cumple esta relación, que la sumatoria sobre I de los productos ZI por KI entre 1 más la cantidad de vapor multiplicado por KI menos 1 me debe de dar 1. Si yo sustituyo en esta ecuación, voy a llegar a este resultado.
0.45 por 1.7795 entre 1 más V por KI menos 1. Aquí estoy sustituyendo los valores de estas tres y ZI de cada componente. Entonces así lo planteamos para tres componentes. Como son tres componentes, esta sumatoria tendría tres términos. Tengo que encontrar el valor de V que satisfaga esta ecuación. El problema entonces se reduce a calcular qué valor de V cumple esta relación. No es más que una resolución de una ecuación no lineal. El libro aquí dice que la soluciona por prueba y error. Básicamente se supone un valor para V. En este caso entre 0 y 1. Y se va sustituyendo hasta que nos acerquemos al valor 1. Nosotros lo podemos plantear por medio de una solución analítica. Voy a aprovechar que ya tengo aquí los datos en Excel. Voy a copiar esta ecuación. Vamos a resolver este valor. Entonces, voy a colocar aquí dos columnas. Una columna van a ser los valores de V. Lo voy a hacer un poco más grande. Y en otra columna voy a colocar la sumatoria. Esta sumatoria estaría representada por esta ecuación. Entonces yo parto con un valor supuesto. Vamos a suponer 0.5, por ejemplo. Y voy a desarrollar esta ecuación en términos de esta V. Sería Z1 por K1 entre 1. Y vamos a introducir toda la fórmula. 1 más el valor de V que multiplica a K1 menos 1. Sería igual K1 menos 1. Luego, más, ahora para el siguiente término. De nuevo sería Z1 por K1 entre 1 más V, que es este valor, multiplicado por K1 de nuevo menos 1. Más el tercer componente, que sería otra vez Z1 por K1 entre, de nuevo es 1, más me falta V, que es este, por KI menos 1, es decir, K3 menos 1. Ok. Vamos a revisar, se supone que sí. Vamos a aceptar la corrección. De nuevo. Okay. Si tenemos la ecuación correcta, nosotros podemos aquí cambiar el valor hasta que esta sumatoria nos dé 1. Esto es prueba y error. Hay una forma de automatizarlo también en Excel. Vamos a colocar el valor que tiene el libro para ver si es correcto, 0.7364. Para ver si introdujimos correctamente la ecuación. No, debe haber algún error en la ecuación. Entonces, ya que tenemos programada esta casilla con esta sumatoria,
Aquí el procedimiento sería ir dando valores a V. Es una solución trivial donde V vale 1. Esa no es la solución. Si yo cambio para 2, por ejemplo, para 4, vamos a ir aquí aumentando por prueba y error. Por ejemplo, para punto 1 da 1.15, para punto 2 da 1.11, para punto 3 da 1.08. Hay una forma de automatizar este procedimiento utilizando una herramienta de Excel que se llama buscar objetivo. Para buscar objetivo basta tener las celdas programadas. Nos vamos a ir al menú inicio. Está en datos. Me voy a ir a datos. Aquí vamos a buscar análisis de hipótesis y vamos a encontrar la herramienta llamada buscar objetivo. Buscar objetivo básicamente es una herramienta iterativa de Excel que cambia una celda, origen. Yo lo que quiero cambiar es esta, el valor de V. La que quiero cambiar es la sumatoria. Vamos a definir que la sumatoria tenga un valor de 1, es decir, para que se cumpla esta ecuación, dándole valores a V. Entonces es lo que yo estaba haciendo por prueba y error, pero aquí está automatizado. Cuando le dé a aceptar, Excel va a hacer una serie de cálculos y debe llegar a una solución. Entonces le doy a aceptar. Ahí hizo varias iteraciones y cambió el valor. Entonces el valor lo voy a aceptar. Es el valor más cercano a ese valor supuesto que cumple la sumatoria. Entonces los valores de V, solución de este ejercicio, es 0.731. Ese es el valor que cumple el libro, 0.736 aproximadamente. Entonces, por medio de esta herramienta podemos encontrar soluciones de ecuaciones no lineales. Y por ende, como estábamos utilizando un balance en masa, si L más V es igual a 1, entonces L va a ser 1 menos V. La cantidad de líquido sería 1 menos la cantidad de vapor. En este caso se obtiene 2636 moles. Esa sería la solución del ejercicio. Para la siguiente parte, vamos a calcular las fracciones. Nosotros ya tenemos calculadas la cantidad de vapor y la cantidad de líquido. Para las fracciones molares vamos a recurrir a esta ecuación, que es la misma ecuación anterior, pero solamente considerando término a término. Las fracciones del componente I sería ZI por KI entre este valor, 1 más V por KI menos 1. Ya tenemos todos los valores. Entonces, básicamente, cada uno de los términos anteriormente calculados, esta sería la fracción del componente 1, la fracción del componente 2 y la fracción del componente 3, ahora calculados con V. Entonces aquí se calcularon 0.5, 0.33 y 0.15. Y finalmente para los valores de X, X1, X2 y X3, se usa la definición de la constante K, despejando XY, que sería fracción en la fase vapor entre constante de cada uno de los componentes. Entonces estos serían los resultados que se obtienen. Aquí se menciona que es evidente que las sumatorias de estas fracciones son iguales a 1. Y esta sería la solución del ejercicio. Esta expansión de esta sumatoria es válida para cualquier número de componentes, solamente que esta sumatoria tendría n número de componentes. Vamos a
calcularlo aquí, por ejemplo. Entonces, con la sumatoria, yo voy a incluir aquí otra celda que sea Y y otra celda que sea XY. Entonces sería el mismo procedimiento. Voy a copiar eso como texto y lo voy a pegar aquí. Esa sería para el componente 1, 2 y 3. Entonces, de nuevo, para el siguiente, voy a copiar la fórmula del segundo término y lo voy a pegar aquí. Punto 51, punto 33, punto 51, punto 33 y me falta el tercero, que a partir de esta sumatoria vamos a poder obtener. Entonces voy a copiar este, al final le borro un paréntesis. Punto 15. Y simplemente los valores de XY se calculan a partir de la definición de KI. Sería XY es igual a Y entre KI. Entonces, es igual a Y entre el valor de acá KI. Si yo arrastro hacia abajo, va a desplazar un renglón hacia abajo y me debe de dar los valores correctos. Punto 28, punto 38, punto 33. Entonces aquí está, punto 28, punto 38, punto 33. De esa manera completamos el ejercicio con los 3 componentes. Entonces aquí el punto clave sería resolver esta ecuación no lineal. Pero para ello tenemos varias herramientas. Puede ser desde el método de Newton-Raphson hasta herramientas de Excel, por ejemplo, herramientas de MATLAB o de cualquier otro software que permita cálculos matemáticos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Profe, entonces para realizar esto siempre debe de ser una mezcla, o sea, no puede ser nada más vapor o líquido, ¿verdad? Siempre debe de estar en las dos. Sí. Sí, en este caso la vaporización flash, las ecuaciones de vaporización flash que dedujimos, precisamente consideran un cambio de fase. En vaporización flash estamos considerando que tenemos una mezcla de varios componentes, pero varias fases además. Esta ecuación solo aplica para esa vaporización flash. Si regresamos a nuestro diagrama, en el desarrollo de las ecuaciones que vimos en la introducción, precisamente considera un balance en masa cuando una alimentación líquida se separa en una parte vapor y una parte líquida. Sí, esa sumatoria que utilizamos solamente aplica para sistemas donde tenemos una mezcla líquido-vapor, es decir, donde tenemos presiones entre el punto de rocío y el punto de burbuja, o temperaturas también, donde tenemos temperaturas entre temperatura de rocío y temperatura de burbuja.